Buenas tardes, hermanas, ¿cómo están? Qué gusto verlas. Qué alegría tan grande de poder compartir con ustedes hoy día. Así que le doy gracias al Señor porque solamente Él hace esta posibilidad, ¿no?, de acortar distancias y de poder tener comunión. Una bendición muy grande de parte del Señor. Muchas gracias por haber pensado en mí, gracias por haber orado también. Le pedimos al Señor que sea Él hablándonos en esta tarde. Bueno, hermanas, para empezar, sé que han orado todas, pero voy a orar primero también para poder llegar a la presencia del Señor y poder compartir lo que el Señor me habló a mí en este tiempo. Oramos, hermanas. Padre Celestial, Señor amado, te damos gracias porque ahora podemos escuchar tu palabra. Te rogamos, mi Señor, que seas tú hablando a través de mi boca, que seas tú, mi Señor, trayendo tu palabra, enseñándonos y aprendiendo, Señor, de ti, a conocerte cada día más. Gracias, Padre Celestial, te damos porque ahora podemos estar en tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas, espero que los nervios no me traicionen, así que cualquier cosa me hacen señas y me dice, pará que no te entiendo, que no sé qué estás hablando. Bueno. Mire, hermano, cuando estuvimos compartiendo con Sally de poder compartir la reunión, muchos textos y muchos pasajes bíblicos venían a mi mente, pero había uno que se repetía y se repetía y se repetía, que era la fidelidad de Dios. Por eso lo he preparado, he estudiado la palabra del Señor, pero le he pedido tanto al Señor que me hable. Y voy a tratar de todo el tiempo que tuve para preparar, de resumirlo y no extenderme demasiado. Y le ruego al Señor ser clara. El tema es con respecto a la fidelidad de Dios. Yo lo he organizado un poquito por partes, primero para conocer qué significa la fidelidad de Dios, en qué parte de la Escritura la encontramos, y después vamos a ir desarrollando otros temas. Entonces vamos a empezar sabiendo que Dios se manifestó desde el principio, como todas sabemos, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor se ha manifestado. En las primeras manifestaciones que el Señor hizo fue que ordenó la tierra, todo lo que Él salió de su boca se cumplió, todo en el orden, todo como el Señor lo había predicho, se hizo. Tomó también a Abraham, lo sacó de un pueblo para formar un pueblo. No solamente a Abraham, sino a su esposa Sara, porque no hubiera sido nada de Abraham si Sara no hubiera estado, ¿no? Entonces Dios tomó de Abraham la promesa para formar un pueblo. Nosotros vimos a lo largo de la Escritura que muchas palabras de Dios se cumplieron, ya sean promesas, ya sean juicios, todo se manifestó de tal manera que nosotros podemos conocer el carácter de Dios. Nosotros hemos podido ver a lo largo de toda la Escritura que Dios ha sido fiel en todo lo que salió de su boca. Así como decía yo recién, desde las promesas a los juicios, y todo lo que Él estableció se cumplió. Entonces, bueno, quería buscar el significado de la palabra fidelidad y primero lo busqué en el diccionario común, a ver si de alguna manera lo podíamos llegar a comprender un poquito más fácil, aquellas que por ahí nos falta conocimiento en la escritura. Y dice, según la lengua española, dice, persona que es firme y constante en sus afectos, ideas, obligaciones y cumple con sus compromisos hacia algo o alguien. O sea, me está diciendo que el Señor es fiel en su palabra, que todo lo que Él dice lo cumple. Entonces, buscando en la Escritura, hice más o menos como organizándolo en dos partes. Una que podemos encontrar en la Escritura, definiciones de la fidelidad de Dios y cómo se manifiesta la fidelidad de Dios. Dentro de cómo podemos encontrar la fidelidad de Dios en las Escrituras, lo podemos encontrar como que la fidelidad de Dios es eterna, en el Salmo 119:90, que dice, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Esperen, chicas, que necesito la ayuda a memoria, miren. No lo veo mal. Sabemos que la fidelidad de Dios es establecida. En el Salmo 89 dice, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Está establecida. Es infalible, como lo dice en el Salmo 89, 33 y 34. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No lo puede revocar. Es incomparable, según el Salmo 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Es grande, como lo dicen Lamentaciones 3, 22 y 23.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Es infinita, como lo podemos leer en el Salmo 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Estos textos me encantaron, porque la describen de una manera tan preciosa la fidelidad de Dios. Yo creo que es el único que tiene todas estas características. Nosotros fallamos, somos humanos, pero Dios lo describe tan bonito, tan clara queda su fidelidad, que nosotros no podemos dudar de la fidelidad de Dios. ¿Y dónde la podemos encontrar? La podemos encontrar que está manifestada en consejos, como en Isaías 25:1, que habla de Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Están en los consejos de Dios. Es fiel para guardar el pacto, como leíamos en Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar en 1 de Pedro 2:9, que después se los voy a leer. Se manifiesta también en que perdona nuestros pecados. En 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo podemos ver manifestado en testimonios, como en el Salmo 119:138. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. También está manifestada en sus juicios, como lo dice en Jeremías 51:29. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia que todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia es soledad, para que no haya moradores en ella. Un juicio tremendo hubo. También se manifiesta en sus promesas, como lo vamos a encontrar, una de las tantas promesas, en 1 de Reyes 8:20. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa en el nombre de Jehová, Dios de Israel. Estos son algunos versículos, hermana, porque tenemos toda la escritura que está manifestada de alguna manera la fidelidad de Dios. Pero dentro de estos versículos tenemos también que Dios es fiel cuando nos promete que nos guardará de todo mal, que estará con nosotros, que nos sostiene, que nos ayuda, que nos responde nuestros clamores. ¿En cuántas cosas se manifiesta la fidelidad de Dios? Otro texto que me gustó muchísimo habla en Isaías 41:10. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías 41:10, hermanas? A ver si alguna lo tiene. Es uno de mis textos favoritos. Mire, lo voy a buscar porque este no lo anoté, pero se los voy a leer textual para no escapar en lo que digo. En Isaías 41:10, el Señor, ¿qué nos dice? ¿Lo leo, hermana? Sí, por favor, hermana. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Creo que ahí se manifiesta la fidelidad de Dios para nosotros también. No nos desampara, nos guarda, nos sostiene. Él dice en su palabra que está ahí para nosotros. En el versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No es algo que solamente pasó en el pasado. En la actualidad Dios se manifiesta de la misma manera con nosotros. Es fiel, es completamente fiel a su palabra. Estos textos no pasan como decir, no, pero era en el Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento no va. No, la palabra de Dios no pasa. Hay muchos textos que hablan acerca de que la palabra de Dios pasará, no pasará. Dice, todas las cosas van a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Siempre va a estar vigente, siempre va a estar ahí. Miren, busquemos en 1 Corintios 1:9, es otro texto que habla de la fidelidad de Dios, que dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El mismo texto que compartió nuestra hermana Cecilia, que dice en 2 Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará. Hay un ejemplo que realmente me encantó cuando lo escuché este fin de semana por un hermano, que habla de Hebreos 11:11. Un ejemplo muy claro acerca de la fidelidad de Dios a pesar de la edad. De que no es que Dios va a cumplir promesas en gente joven o en alguna necesidad, sino que es para todos, ¿no? Y fíjense lo que dice en Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir,
dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella creyó en la fidelidad de la palabra de Dios. Fíjense que es algo que muchas veces nosotros la rutina nos lleva a que dudemos muchas veces si el Señor me ayudará en esto, me sacará de esta prueba, me podré sentir su presencia en medio de esta tormenta que estoy sintiendo pasando en mi vida. Miren, hay tantos textos que hablan de que Dios está ahí con nosotros y nosotros debemos aferrarnos a su palabra y creerle realmente que le hay. Miren, hay un ejemplo de los que yo he tomado del Antiguo Testamento, que es el ejemplo de la vida de Moisés. Yo lo resumí, yo se los voy a leer, chicas, porque si no me voy a entusiasmar hablando y yo no quiero que se me extienda el tiempo. Así que aprendí a escribirlo, cosa que después no me vaya por las ramas. Y se los voy a compartir. Ustedes se acuerdan que en la Galería de la Fe está la vida de Moisés. En Moisés lo vamos a encontrar en Hebreos 11, del 23 al 29, y que describe cómo fue la fe de Moisés. Si ustedes quieren después, hermanas, léanlo, desmenúcenlo bien al texto. Yo lo voy a sacar como algunas partecitas, como que fue un resumen que yo hice. Y dice que sus padres habían, miren, lo vamos a leer, porque si no, no vamos a quedar descolgadas. Lo vamos a leer en Hebreos 11, del 23 al 29. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hasta el 28, hasta ese versículo. Fíjense, hermanas, en el ejemplo de Moisés, yo lo rescaté en los siguientes puntos. Sus padres habían creído en Dios porque formaban parte del pueblo de Israel. Ustedes recuerdan, como se dijo también en Deuteronomio, cuando hablaba de que tenían que enseñarle los padres a los hijos acerca de todos los decretos, estatutos, los mandamientos, todo lo que Dios había dicho que se lo teníamos que enseñar a los hijos. La mamá de Moisés y su padre y su familia formaban parte del pueblo de Israel. Después, si en algún momento pueden leer toda la historia completa, ven todo lo que ellos pasaron hasta llegar a ese momento de esclavitud como estaban. Pero ellos no se apartaron del Señor. Ellos tuvieron un temor reverente delante de Dios y por lo tanto no temieron el decreto del rey, del faraón, que era matar a todos los niños. Ellos lo vieron un niño hermoso, pero más allá del niño hermoso, era un niño que estaba escogido por Dios, porque puso en sus padres el ponerlo de tal manera en una cesta, en un canasto en el mar, en el río, y dejarlo a la deriva porque sabían que Dios lo iba a guardar. Entonces, si sus padres creían en el Dios de Israel y temieron por la vida de su hija, por el decreto de su hijo, por el decreto de Faraón, esperaron en que Dios lo guardara. No lo dejaron a la deriva. Confiaban en que Dios era fiel. Ellos no podían dejar que un hijo muriera. Confiaban en lo que Dios podía llegar a hacer en la vida de él. Cuando lo pusieron en el canasto en el río, ustedes se acuerdan lo que pasó con la historia, que su hermana lo seguía, María lo seguía, hasta que vio que lo encontró la hija del faraón. Ella lo adoptó. Y el Señor preparó que hasta la misma madre fuera quien lo mandara y lo criara durante los primeros 6 años. Yo pensaba, ¿no?, que ese tiempo que él estuvo con su verdadera mamá, sin que él supiera que era su verdadera mamá, tiene que haber sido instruido completamente en las enseñanzas de la palabra de Dios. Después, cuando él estuvo en todas las enseñanzas de los egipcios y todo lo demás, que lo podemos ver en dibujitos, lo podemos ver en películas, ¿no?, pero el Señor es tan claro que a pesar de que fue preparado, fue enseñado para muchas cosas, que los cuales él aprendió. Pero llegado un momento, Dios empezó a hacer la obra a él como escogido, como un instrumento escogido de Dios. ¿Qué es lo que dejó Moisés de lado? Miren, yo lo puse de esta manera. A pesar de que lo adoptó la hija de Faraón, Dios cuidó de cada detalle de la vida de Moisés. Fue educado, preparado en ciencias y conocimiento, formó parte de una familia real, pero no pudieron cambiar lo que Dios ya había preparado y ordenado para su pueblo. Fue protegido por Dios todo el tiempo. Recordemos que él estaba como el hijo de la hija del faraón. Él estaba siendo enseñado en muchas cosas, porque no era que era el príncipe y era un vago y todo le hacían, lo atendían. Eran enseñados en todo, tenían que aprender muchas cosas. Esa misma preparación fue la que Dios usó después para que Moisés pudiera llevar al pueblo de Israel adelante. ¿Él qué es lo que tomó? ¿Qué tomó como decisión cuando se dio cuenta de que era hijo del pueblo de Israel?
¿saben qué es lo que dejó? Dejó todo lo que él tenía y lo que había sido preparado para seguir al Dios del pueblo de Israel. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por su fe en Dios, prefirió el maltrato del pueblo israelita, renunciando a su heredad real, pagana e idólatra para seguir al Dios de Israel. Renunció a la posición de príncipe, a los privilegios, a las riquezas, a los ídolos y al prestigio. ¿Cuántas cosas que él dejó? Pero no las dejó porque quiso. Las dejó porque él creyó que Dios era fiel y en lo que él estaba siendo educado y preparado no agradaba a Dios. Se apartó de ese camino porque sabe que Dios es fiel. Es fácil renunciar a los bienes materiales como lo hizo él, ¿no? Solamente en un caso es fácil. Es fácil cuando hay una fe verdadera, porque si no nos aferramos a lo que tenemos. Él rehusó a todo lo que él tenía ahí para seguir al Dios verdadero, al Dios de Israel. Él vio el carácter transitorio de todo lo que él tenía a su alrededor. Un carácter transitorio y fugaz de prestigio, de riquezas de la vida, para cambiar todo para las bendiciones eternas de Dios. Él dejó todo lo que tenía, creyó en el Dios de Israel, que es fiel en sus palabras. Dice, es fácil ser engañado por las ventajas temporales que nosotros tenemos ahora, y los jóvenes mucho más. Los deseos de este mundo, las riquezas de este mundo, la popularidad, el nivel social, los logros. Qué fácil que nos podemos confundir cuando nuestros ojos no están puestos en el Señor y porque carecemos del conocimiento de la palabra de Dios. Yo creo que cuando uno realmente conoce cómo es Dios, conoce cómo es su carácter, cómo Él hace todas las cosas, y les digo la verdad, no sentiríamos ningún apego a los bienes de este mundo. Al contrario, seríamos como Moisés, rehusaríamos de todas las cosas que este mundo nos da. Pero solamente se puede hacer por una fe verdadera y por creer plenamente en quién es el Señor. La fe nos lleva a ver más allá de los valores de este mundo para ver directamente los ojos de Dios. Nosotros vemos más allá de todo lo que nos rodea para ver solamente la voluntad de Dios y cómo Él se manifiesta. Hay un versículo en 1 de Juan 2, 15 al 17, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este texto es como que hace un cierre a lo que estuvo con la vida de Moisés y a lo que es nuestra vida también. Y se relaciona con Deuteronomio 7:9. Miren, si lo tenemos a mano, Deuteronomio 7:9, que dice así, pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y si volvemos a leer en 1 de Juan 2:17, y dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Tito 2, del 11 al 14, dice, porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si nosotros lo relacionamos con el versículo de Deuteronomio 7, hablaba, no sé si ustedes lo vamos a buscar, porque habla muy claro de que somos un pueblo escogido. En el Antiguo Testamento, como lo vamos a ver en Deuteronomio, habla del pueblo de Israel. Pero si nosotros después buscamos en 1 de Pedro, vamos a encontrar que habla de nosotros también, y se define de la misma manera. Fíjense que los dos somos un pueblo especial. En Deuteronomio 7, dice en el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres.
Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora entendemos cómo fue que Moisés creyó de la manera que creyó. Él estaba reconociendo de que formaba parte de un pueblo escogido por Dios. Pero un pueblo que no es porque sea, yo soy parte del pueblo de Dios, voy a hacer mi vida como quiero. El Dios quería un pueblo santo, un pueblo apartado para Él y que fuera obediente, que la palabra de Dios llegara a sus vidas y transformara sus vidas para que sean un pueblo santo. ¿Sí? Vamos a ir a 1 de Pedro 2:9. Y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjense, el pueblo de Israel fue formado a través de la promesa de Dios a Abraham, ¿sí? Pero nosotros, que formamos parte del pueblo de Dios a raíz de Pedro, de la 1 de Pedro 2:9, nosotros somos un pueblo especial, pero no es cualquier pueblo. Somos un pueblo que fue comprado por precio de sangre. ¿Sí? Si hablábamos de la fidelidad de Dios, Dios en Génesis 3:15, si no me equivoco, cuando habla de la promesa de la venida del Señor Jesucristo, se cumple en Juan 1, del 1 al 12. Cuando dice que el Señor Jesucristo fue la promesa que se dijo en aquella época, Él vino para darnos vida, para darnos salvación, para poder rescatarnos y formar así un pueblo para Él. Si ustedes quieren, hermanas, busquemos en Juan 1. No sé si lo tenemos, hermanas. ¿Sí? Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. Dice, no era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren, si hablábamos de la fidelidad de Dios, se cumplió lo que Dios prometió, que íbamos a tener que tener un Salvador. Y no vino solamente para un grupo como era, o para un pueblo como era el pueblo de Israel. Nosotros que somos gentiles fuimos comprados por el simple hecho de que la sangre del Señor Jesucristo fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Solamente aquellos que creemos en el nombre del Señor Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos la potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. ¿Sí? Se cumple la promesa, vino el Salvador. Pero depende de nosotros que creamos en lo que el Señor dijo en su palabra y lo podamos recibir en nuestro corazón para poder formar parte de su pueblo. Miren, hermanas, Dios, como lo dice en Números 3:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Si el mismo Señor Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, como lo hemos dicho, fue la promesa en Génesis 3:15. Se cumple la promesa en Juan 1, del 1 al 12. En Juan 3, ¿ustedes se acuerdan lo que dice Juan 3? Porque son textos que hemos nombrado muchísimas veces. Yo creo que fue por uno de los textos que yo llegué a los conocimientos de la palabra de Dios y entregar mi vida a Él. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero hay algo más, chicas, porque hasta ahora hemos visto toda la fidelidad de Dios en el cumplimiento de la promesa, en los cuidados, en los guardados hacia su pueblo, en las decisiones que toma uno para poder obedecer la palabra de Dios. Pero hay algo también que está escrito, que también es palabra fiel,
como lo dice en el versículo 17, 18 y 36. Miren, lo vamos a buscar. Porque es hermoso creer en un Dios de amor. Es hermoso creer que el Señor es tan fiel, que nos ama de tal manera que nos va a guardar y nos va a proteger. Pero también es importante saber que es un Dios justo y que también está escrito en su palabra y que su palabra es fiel y no se contradice, porque no es hombre. Y dice, en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, como dice en el versículo 18, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miren, hermanos, es tan hermoso hablar acerca del amor de Dios y de toda la seguridad que nos da de saber que está con nosotros, como hemos compartido en Isaías 41, como hemos leído en varios versículos acerca de cómo Dios se manifiesta con esa fidelidad tan grande. Pero es muy importante que, así como hemos aprendido que formamos parte del pueblo de Dios, que hemos sido compradas por precio de sangre, que el Señor tuvo que morir para darnos vida, como lo dijo en Romanos 10, versículos 8 al 11 al 13, cuando habla que dice que si creyeres en tu corazón y le confesares con tu boca, serás hijo de Dios, formarás parte de ese pueblo. Pero hay personas que escuchan la palabra y no confían o no creen o tiran por nada la palabra de Dios, que dice que todos aquellos que rehúsen creer en la palabra de Dios, la ira de Dios va a estar sobre ellos. Podemos testificarle a muchas personas acerca de la fidelidad, y la fidelidad de Dios también en el juicio. Y eso no nos podemos olvidar. Dice, como decíamos en Romanos 10, versículos del 8, mire, después si querés, búsquenlo en ustedes, hermanas, 8, 9, 10, 11 y 13. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, pero todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no formamos parte del pueblo de Irene o mi vida como yo quiero. Formo parte del pueblo de Dios y por lo tanto tengo que ser como Dios me pide. Guardar sus mandamientos, sus estatutos, saber que voy a recibir todas sus bendiciones, porque Él me dice que si yo guardo todo lo que Él me dice, voy a recibir sus bendiciones. Pero ojo, porque si yo no cumplo con esto, la ira de Dios va a estar sobre mí y sus juicios también. En Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren, por ser parte del pueblo de Dios no significa que yo voy a vivir mi vida como quiero, que voy a vivir una vida tranquila, voy a ser buena. Dios no me manda a ser buena, Dios me manda a obedecer sus mandamientos, a cumplir con sus preceptos, con sus estatutos. Pero si yo no tengo comunión con Él, ¿saben qué? Solamente tengo un Dios de teoría. Una vida justa, pero Dios dijo que no viene a buscar a justos, sino a pecadores. Entonces, si yo me reconozco pecadora, le entrego mi vida a Dios, no es algo que sea solamente, me beneficie yo sola. Formo parte de un pueblo. Ya las bendiciones no son para mí sola. Y tengo que cumplir con un montón de cosas. ¿Y cómo lo voy a hacer si no escucho su palabra? Si no la leo, si no oro, si no tengo comunión. El Señor me invita a que yo tenga comunión con Él. Porque si no, ¿cómo le voy a conocer? ¿O en qué magnitud voy a poder cumplir con lo que Él me pide? ¿O cómo voy a conocer que Él es fiel? Y hay una promesa que es la que todavía estamos esperando. Hay una palabra de Dios que nosotros sabemos que se va a cumplir y la estamos esperando. Miren. Y dice así. En Apocalipsis 22:12. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Miren, hermanos, hablando de la fidelidad de Dios, hemos conocido a lo largo de este ratito de la Escritura, hemos conocido cómo Dios se ha manifestado. ¿Cómo estamos nosotras para esperar la venida del Señor? Es palabra fiel. Él dice que va a venir y que pronto va a venir. ¿Cómo estoy yo para que el Señor venga a buscarme? ¿Cómo estoy yo si Él me llama para su presencia?
Me encuentro como una hija suya que realmente lo ama de tal manera que oye su palabra y la obedece. Soy una hija suya tan egoísta que no puedo compartir su palabra a otras personas que sé que se van a ir al infierno si el Señor viene. Soy ese instrumento en las manos de Dios que Dios me preparó a lo largo de todo el tiempo que yo llevo conociéndole, todo lo que he aprendido de Él, cómo Él se ha manifestado en mi vida. ¿Yo puedo compartirle a otras hermanas acerca de la fidelidad de Dios? Soy ese instrumento en las manos de Dios. Dios es fiel, no nos desampara, nos guarda, nos protege. Dice que si clamamos a Él, que Él nos oye, que nos va a dar mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir, porque dice, clama a mí, yo te responderé. Es una de las grandes promesas de la fidelidad de Dios, que Él está ahí siempre con nosotros. Dios nos prepara, Dios nos consuela, Dios nos ayuda. Realmente yo estoy conociéndolo de tal manera como para poder ser ese pueblo que Él realmente se merece. Miren, hermanas, hay muchos textos más, pero no voy a compartirles más porque ya estamos. Dice, esperamos su promesa con fidelidad en su palabra, sabiendo que es fiel el que lo prometió. Estamos listas para que el Señor nos venga a buscar. Falta esa promesa que se cumpla. Y yo la creo. Y yo la espero. Así que, hermanas, yo las aliento a que seamos esas verdaderas hijas, que oigamos la palabra de Dios, que creamos en todo lo que nos dice la Escritura y que testifiquemos de Él, porque somos un pueblo santo, para testificar de la fidelidad de la palabra de Dios y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hermanas, que el Señor las bendiga y espero haber sido clara en todo lo que el Señor ha preparado para mí y para ustedes en este tiempo. Yo le ruego al Señor que las bendiga y que no nos olvidemos que Dios es fiel y está ahí para sostenernos y ayudarnos.